tus ojos en este momento y pídele al Señor que en su palabra te dé una respuesta. Una vez se le acercó un enfermo al Señor y el Señor le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Aquí en este lugar de oración, en esta casa de Dios, tú estás frente a Él, aquí está Él en su presencia y te está haciendo esa pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Pídele al Señor que con su palabra le dé respuesta a algo que de pronto tú sientes en tu corazón. Señor Jesús, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es operante, tu palabra es espíritu y vida. Tu palabra, Señor, tú nos dices que es capaz de limpiarnos, de sanarnos. Por eso te pido, Señor, que ahora que tú nos vas a hablar, que esa palabra sea capaz de entrar a nuestras casas, a nuestro corazón y de ordenar la casa. Porque si la paz es la tranquilidad del orden, entra, Señor, a nuestra casa y ordénala para que por fin podamos sentir paz en nuestro interior. Porque si la paz es el orden de los amores, entra en nuestra casa, Señor, para que por fin reines tú y amándote completamente a ti, ya no mendiguemos amor en el mundo. Entra, Señor, en nuestros corazones y produce el milagro de nosotros rendirnos a tus pies y proclamarte Rey de nuestras casas. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo les digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre justos y pecadores, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Escucha esto. Por tanto, sed perfectos, sed santos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, es santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una jaculatoria que se reza mucho, incluso se rezó mucho en la liturgia de la iglesia, que dice: por las palabras del Santo Evangelio son borrados nuestros pecados. ¿La han escuchado? Muy bonita. El Señor dice eso. Él dice en Juan 15:3, Él dice: ustedes han sido limpiados por las palabras que yo les he dicho. O sea, el solo hecho de ustedes en estos momentos haber recibido eso, ya ustedes ya son distintos. Ustedes acaban de recibir una gracia muy grande, y es que Él acaba de entrar a sus corazones. Él acaba de entrar a tu corazón. Tú tuviste ahorita una disposición de escucharlo, y eso, ¿sabes qué significa? Abrir la puerta. Y por eso ya Él está en tu casa, Él está en tu corazón en estos momentos.
Pero ahora que está en tu casa en este momento, Él quiere hacer algo. ¿Ustedes se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Se montó por allá en un árbol y el Señor le dijo, baja de ese árbol porque voy a entrar en tu casa. ¿Se acuerdan de eso? El Señor acaba de entrar en tu casa y no la va a dejar igual. Cuando el Señor entró a la casa de este señor Zaqueo, pasó algo muy interesante. Y es que el Señor ya en la casa de él empezó a ordenarla, o empezó a ordenar su casa. ¿Se acuerdan que este señor Zaqueo le dijo, Señor, ahora yo le voy a devolver a estos que les robé, ahora voy a hacer esto? ¿Se acuerdan? Él empezó a cambiar. Eso es lo que sucede cuando el Señor entra en tu casa, la cambia, no la deja idéntica. ¿Cuál es tu casa? Tu corazón, el lugar más íntimo que hay en ti, ese lugar donde nadie más puede ver. Había un santo que se llamaba, futuro santo, está en proceso de canonización, se llamaba Fulton Sheen. Él decía que cada uno de nosotros tiene como un jardín en el interior. Y en ese jardín tú tienes una llave, pero la otra llave la tiene Dios. Solamente entra a quien tú se lo permitas. Pero incluso Dios no puede entrar si tú no se lo permites. Tienes tú que abrirle la puerta. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré ¿a qué? A cenar contigo. Eso es muy hermoso, a cenar contigo. Significa voy a sentarme a comer contigo, te voy a permitir, te voy a alimentar yo de lo que estoy dispuesto a darte. Muchas veces nosotros nos morimos de hambre porque en nuestro corazón metemos a otras personas que no pueden alimentarnos, que no pueden darnos nada. Y Dios se la pasa tocando la puerta. Levanten la mano los que han ido aquí a un retiro de conversión, a un retiro espiritual. Muy bien. Levanten la mano los que no saben qué es eso, los que todavía no han ido. Muy bien. Los invito a un retiro. Es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque Dios entra en tu casa. Y hay un montón de cosas que nosotros tenemos guardadas, que a nadie le contamos y que el Señor quiere ordenarlas. El Señor quiere sanarlas. Él necesita que tú le des permiso. Eso es todo lo que Él necesita. El Señor hoy quiere entrar a tu casa y esa casa tuya es tu corazón. Tu corazón. Eso es importante. Entonces el Señor hoy te está diciendo a ti como le dijo a Zaqueo, hoy quiero entrar a tu casa. Y decía San Agustín que la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. ¿Saben qué pasa? Que el Señor no ordena nuestras casas, porque después de que lo dejamos entrar, lo encerramos en un cuarto. Y en nuestro corazón muchas veces pasa que tenemos un espacio para Dios, pero también tengo mi espacio para mí y mi otro espacio para mis negocios y para mis cosas. Y un pedacito de mi corazón es de Dios, pero nada más. ¿Y saben qué pasa? Que Dios quiere reinar en tu casa. Dios quiere ser el rey de toda tu casa, que Él habite en todas partes. Eso es lo que el Señor desea para ti. Muchas veces nosotros tenemos a Dios como de copiloto. Y entonces que te vaya dando indicaciones por dónde ir y que te ayude, que te dé consejo, lo que tú quieras, pero no lo dejamos manejar. Y el Señor dice, en lo que acabamos de leer, en el Evangelio que acabamos de leer, dice, sean perfectos, sean santos como mi Padre es santo. ¿Saben qué significa eso? Eso es tremendo, porque muchas veces pasa que a veces uno escucha hasta en predicaciones y eso da tristeza. Uno dice, mira, Dios no te pide que seas perfecto. ¿Han escuchado eso? Horrible. Eso no es verdad. Aquí dice, y si se lee en la primera lectura, dice también, sean perfectos. Les voy a leer la primera lectura. El Señor habló así a Moisés, di a la comunidad de los hijos de Israel, sean santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La santidad y la perfección son lo mismo. Santo Tomás dice que la santidad es la perfección del amor. La perfección. Cuando tú amas de manera perfecta, ahí estás siendo santo. ¿Y cómo amas tú de manera perfecta? Cuando amas no con tu amor, que es humano, sino con el amor de Dios, que es divino. ¿Saben qué pasa? Que nosotros en nuestro corazón tenemos un desorden en nuestros amores y por eso muchas veces no tenemos paz, porque en nuestro corazón le tenemos un trono a muchas cosas, pero a veces no a Dios. Y a veces nosotros amamos más a cosas y a personas que a Dios. Y a veces nosotros tenemos el corazón lleno de ídolos.
Incluso puede suceder que ya tú tengas un camino en la vida espiritual y aún así, porque a veces pasa, estamos utilizando a Dios, sirviéndonos de Dios más que sirviéndole a Dios. A veces estamos con el Señor de forma como un poquito interesada. Dios no quiere amigos por interés, apréndanse eso. Dios no quiere amigos por interés. El Señor quiere que lo ames con un corazón puro. El Señor quiere que tu corazón no tenga cuartos para cosas y ahí metido por allá como en un sótano, en un garaje, está Dios. Y cuando estoy así en las horribles, pues lo busco como el que busca herramientas para resolver algo. Dios quiere reinar en todo tu corazón, porque tu corazón es un templo. Es un templo. Y en los templos, el Señor va de primero. El altar está para Él. Eso es importantísimo. El altar está para Él. Ahora les voy a leer la segunda lectura. Todo esto es de este domingo. Quiero que escuchen esto. Dice San Pablo: ¿no sabéis que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es tremendo. Ustedes no se pertenecen. Ustedes y yo tenemos un dueño. Tenemos a alguien a quien le pertenecemos y es a Dios. Ustedes son templos de Dios. Tu corazón es esa casa que Dios quiere convertir en su propio templo, la casa del Señor. Cuando el Señor dice, cuando quieras orar, entra a tu casa, cierra la puerta y mi Padre que está en lo secreto te espera. Ahí es el lugar en tu interior. ¿Saben qué pasa? Que nosotros ahí le tenemos altares a un montón de cosas. Y esto suena muy fuerte, pero así se decía en el Antiguo Testamento. Decía el profeta Oseas: de ustedes se está apoderando un espíritu de prostitución, decía él. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ídolos, están casados con otros dioses además de Dios. Nosotros en nuestro corazón estamos llamados a casarnos con Dios, a que Él sea el dueño de todo. ¿Cómo así eso de casarnos con Dios? Así tienen que vivir las esposas con los esposos, lo dice Efesios 5:25. Mujeres, sean sumisas a sus esposos, dice. Es decir, pertenezcan completamente a sus esposos. Nosotros somos así, como casados con Dios. No nos pertenecemos, todo es de Él. Todo es de Él. Tu casa tiene que ser toda de Dios. ¿Ustedes les gustaría ser santos? Levanten la mano los que quisieran ser santos. Muy bien, bajen la mano. Les voy a poner una tareita. Hagan esto, levanten la mano lo más alto que puedan. Muy bien, ahora levántenla 3 centímetros más. Muy bien, ya la pueden bajar. Esto es muy chistoso, porque yo les dije la primera vez, levántenla lo más alto que puedan, ¿se acuerdan? Y después les dije 3 centímetros más y la alzaron aún más. ¿Sí se dan cuenta? Así somos nosotros todo el tiempo. Dios te dice, sé perfecto, sé santo. Y uno, sí, quiero ser santo. Y todo el tiempo es como ahí empujado con un poquito de mediocridad. Y cierto que sí, porque en el fondo nosotros queremos ser santos, pero a medias. En el fondo queremos es que Dios esté ahí de copiloto y no lo dejamos manejar. Hay una herejía en la iglesia que se llama el pelagianismo. No tienen que aprenderse tanto eso, después si quieren hablan más de eso. Pero en resumen, ¿qué significa? Era un señor que decía que el pecado original no existe y por tanto tú no necesitas de la gracia de Dios. Y por tanto tú con tus esfuerzos puedes conseguir las cosas. Eso es una mentira. Nosotros no podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos. ¿Saben por qué? Porque nuestros esfuerzos son muy mediocres. A nosotros el Señor nos dice, sé perfecto. Y nosotros, bueno, y alzamos la mano hasta aquí. ¿Quieren ser santos? Y el Señor te dice, el que te pida que recorras con Él 1 milla, ¿recorre cuántas? Lo decía, ¿cierto? El Evangelio. Yo cuando coloco ese ejemplo del brazo me acuerdo mucho de cuando el Señor estaba en la cruz. ¿Ustedes vieron la película esta de la Pasión del Señor? Ahí se muestra mucho. ¿Se acuerdan cuando el Señor ya le clavaron un brazo y el otro no alcanzaba? ¿Se acuerdan de eso? Eso es fuertísimo. Que como que le desgarran el brazo, ¿se acuerdan? Ese es el límite del amor al que llegó el Señor. Uno ve eso y uno dice, no, yo no puedo. Y saben que es verdad, nosotros no podemos. Porque a nosotros nos dicen, ¿quieres ser santo? Y uno, hasta aquí alzamos la mano, ni la estiramos toda. Pero cuando el Espíritu del Señor
habita en tu templo, lo que decía San Pablo, cuando el Señor entra a tu casa, eso es como cuando tienes la estrellita en Mario Kart. ¿Alguien aquí ha jugado a Mario Kart? Que eso avanzas, pero con lo que no te imaginabas, lo que menos te imaginabas, empezaste a avanzar. Cuando el Señor, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo en verdad empieza a obrar en ti, ahí es que empieza lo bueno. Pero esto es importantísimo porque el Señor muchas veces, cuando entra en tu casa, primero empieza a tumbar los ídolos. Y esa es la parte difícil. El Señor, el Espíritu Santo quiere entrar en tu casa. Ya le abriste la puerta. Ahora lo que te toca hacer es permitirle al Espíritu Santo que habite en todo. Dile, Señor, esto guardado que yo tenía, esto no lo quiero mantener guardado, no quiero oscuridad sobre esto, que brille la luz sobre eso. Lo decía el Evangelio, el Señor hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre los buenos y los malos. Permítele al Señor que brille su sol sobre tu corazón, que el Señor entre en tu casa, porque tú solo no puedes ser santo. El Señor empieza a orar, empieza a entrar en tu casa y a santificarte. Por eso el Espíritu Santo es el santificador, porque uno es como en un barquito remando ahí con fuerzas y no alcanzas nada, pero luego el Señor te manda el Espíritu Santo y eso es como un huracán que mueve un velero. Ahí sí avanzas. Y muchas veces ustedes y yo no avanzamos. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo estamos colocándole condiciones a la gracia de Dios. Todo el tiempo estamos diciéndole al Señor, bueno, yo quiero que tú empujes, pero espérate, primero hago yo aquí remo un ratico. Y lo dejamos ahí esperando. Miren, Dios ha hecho santos de gente con más miseria que tú y que yo. Por tanto, Dios te puede hacer santo a ti. Eso lo decía el Padre Pío siempre. Para Dios no hay nada imposible. Y como para Dios no hay nada imposible, pues puede hacerte santo a ti también. Eso es importante. Uno con todas las miserias y los ídolos que uno tiene, como difícil de creer, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando el Señor le dijo a ese joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Déjalo todo y sígueme, no fue capaz. Los apóstoles se asustaron. El joven rico no fue capaz de renunciar al ídolo que tenía. Los apóstoles dijeron, yo hay cosas que todavía siento que me faltan. ¿Y qué le dijeron? Señor, ¿y quién se salva? Le dijeron, Señor, entonces ¿quién puede salvarse? Y el Señor les respondió, es que para ustedes esto es imposible. Y es verdad, ustedes no pueden ser santos, ustedes no pueden ser perfectos. Ahí viene el error. A veces cuando la gente le dice, Dios no te pide que seas perfecto, que es mentira. Lo que pasa es que Dios no te pide que seas un perfeccionista en el sentido humano, porque a veces uno cae en perfeccionismos humanos y entonces cree uno que ser santo es andar todo el tiempo pulcro y con carita como de estampita, ¿cierto? Como que ya aparece. Y no es tanto eso, es permitirle al Espíritu Santo que obre en ti. Es darle permiso a Dios de santificarte. Y ahí es donde tú entiendes, es que claro, yo por mi cuenta no me es posible ser perfecto, pero a la perfección puedo llegar por Dios. Había una santa que se llamaba Santa Teresita de Lisieux, ¿han escuchado de ella? Se la recomiendo. Ella decía, esa escalera de la perfección, está muy difícil, decía ella. Ser perfecto, eso está muy difícil. Y ella dice, pero yo encontré un ascensor, dice ella. La escalera me quedó grande, pero el ascensor es el amor de Dios. Cuando tú permites que Dios entre en tu casa, cuando te dejas amar por Dios, el Señor solito se encarga de tumbar los ídolos y casi que ni te das cuenta, ni lo sientes. Lo único que tienes que hacer es confiar. El primer paso para la santidad, ¿saben cómo se llama? La confianza. Esto es muy importante, la confianza. Porque el primer paso para el pecado, ¿saben cuál es? La desconfianza. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el Génesis? La serpiente les infundió desconfianza, les dijo, es que Dios sabe, y empezó a decirles un montón de cosas, como para hacerles creer que Dios estaba compitiendo con ellos. Y el Señor, cuando viene a rescatarnos, a redimirnos, lo primero que hace es conquistarse tu corazón, restaurar tu confianza. El Señor te dice, tú puedes confiar en mí. Nosotros caemos en el pecado por desconfianza, porque nuestro corazón tiene un hambre, una sed, tiene unos deseos. Y esos deseos, cuando nosotros no los descansamos en Dios, lo que sucede es que los buscamos afuera,
Y el pecado, decía un obispo, Monseñor Ignacio Munilla, decía, el pecado muchas veces es como la distorsión de un deseo que tú tienes en tu corazón. Hay un deseo natural que Dios te puso. Y te lo puso, ¿sabes por qué? Porque eso es como un mapa que Dios te dejó para que lo busques. Nosotros tenemos todos deseos en nuestro corazón. En el fondo, el deseo de la felicidad. Dice Santo Tomás, el hombre desea la felicidad naturalmente, porque ese es su fin. Nosotros deseamos la felicidad del cielo y de alguna forma por eso a Dios lo deseamos aquí. Y nosotros buscamos esa felicidad en muchas cosas. Y esas cosas se distorsiona nuestro deseo hacia esas cosas por nuestra desconfianza. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que esto, póngale el nombre que sea. Yo tengo un deseo de paz, de excelencia, de amor, de reposo, de descanso en Dios, de belleza, de verdad, de bien. Ponga un montón de deseos, el que usted quiera. ¿Qué es lo que usted más desea en esta vida? Porque a veces nosotros buscamos a Dios para que me conceda ese deseo. A veces a Dios lo utilizamos de hada madrina. ¿Cierto que sí? Y cuando desconfiamos en Dios, ¿saben qué pasa? Que nosotros tenemos esto que ya alcanzamos. Y el Señor nos dice a nosotros, entrégamelo. ¿Y qué pasa? Que ahí vienen las tentaciones a atacarte y te dicen, ¿cómo así que Dios te prohibió comer del árbol? ¿Cómo así que? ¿Se acuerdan? Y empieza el demonio a infundirte desconfianza. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú desconfías? Que te aferras a eso enseguida. Tú dices, no lo puedo perder. Y ahí viene el camino de la santidad. Los santos son los que decían, si Dios me lo pide por algo, y se lo entregan. Hay algo en tu vida, lo que sea. ¿Ustedes saben quién? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan que él tenía un hijo que se llamaba Isaac? ¿Y se acuerdan que Dios le dijo a él, a Abraham le dijo, entrégamelo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo Abraham? Fue y se lo llevó. Eso es impresionante. Esa es la prueba en nuestras vidas. Dios, cuando entra en tu casa, cuando empieza a reinar, Él hace la prueba y te saca de tu zona de confort y te coloca en un lugar. A mí se me viene mucho a la cabeza el salmo. Hay un salmo que es muy hermoso que habla del hombre justo y dice, es como plantado en la orilla de un río. ¿Han escuchado ese salmo? Es hermoso. Y dice, y da fruto a su tiempo. Eso es tremendo, porque cuando dice que es plantado a la orilla de un río, muchas veces pasa que Dios te pasa por una prueba en tu vida. Las pruebas son para santificarte siempre. Y el tema es que tenemos que vivirlas con Dios. Por nuestra propia cuenta no aguantamos. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Y Abraham pasó por una prueba. Fue plantado a la orilla de un río. Muchas veces Dios nos planta a la orilla de un río. Nos saca de un lugar y nos planta en otro, ¿cierto? Y a veces uno siente que no lo plantaron, sino que te sepultaron. ¿Cierto que sí? Uno a veces se siente como sepultado y uno dice, Dios mío, como si me hubiera pasado un tractor encima. Hay pruebas difíciles, horribles, pero no estás sepultado, estás plantado. Dios te plantó y dice, va a dar fruto a su tiempo. Da fruto a su tiempo. Es decir, en algún momento va a ir a florecer. Pero el Señor por eso te pasa por una prueba, porque quiere que des frutos. Y esos frutos no quiere que te los apropies. Eso le pasó a Adán y Eva. Quiere que sepas que son de Dios y confíes en Él. Y entonces Dios le había prometido a Abraham a su hijo Isaac. Era una promesa. Abraham se pudo poner bravo y decir, pero ¿cómo así? Si tú me lo prometiste. Pero no. Abraham fue a sacrificarlo. Y la parte más tremenda de todas, Abraham vamos subiendo la montaña, ¿se acuerdan? Y el hijo le hace la pregunta incómoda, ¿se acuerdan? Le dice, bueno, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Eso pasa siempre. Cuando usted está en una prueba, la que sea, ¿sabes qué va a pasar? Que siempre llega alguien y te hace la pregunta incómoda. Siempre. En el medio de esa prueba donde estás, te hacen una pregunta así tremenda como, pero tú no puedes que estás en lazos y entonces ¿por qué? Lo que sea. Y a veces es así, y uno a veces es cuando, esa famosa frase de ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y uno dice, ay Señor, pero ahora que empecé a seguirte, ¿y por qué se me viene el mundo encima? ¿Cierto? Dice el Evangelio, Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Y hace salir la lluvia sobre justos y pecadores. Bendita lluvia, es que esa lluvia después hace que florezcas y que salga el sol. Eso es lo hermoso. La prueba es para santificarte. El Padre Pío dice que las pruebas que vencemos son niveles de gloria en el cielo, dice él.
Imagínense ustedes eso. ¿Se acuerdan que ustedes decían que querían ser santos? Yo lo vi como levantando la mano. ¿Saben cómo van a lograr dar la segunda milla? ¿Cómo van a llegar al límite del amor como el Señor? Pidiéndole el auxilio al Espíritu Santo. El Señor llegó y dijo, todos estos están todos desconfiados, el pecado los tiene mal. Y empezó a decirles, ustedes pueden confiar en mí. Eso hace el Señor cuando entra en tu casa. Eso pasó en las bienaventuranzas, que es después de esto. Ahí estamos en Mateo capítulo 5. En el sermón de la montaña el Señor les empieza a decir a todos, ustedes ese deseo que tienen de felicidad, adivinen quién se los puede dar. No las cosas, Dios. Por eso dice bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Felices, macarios, es la felicidad que es una gracia, la beatitud. Es una gracia de Dios. Ustedes no pueden ser felices por su cuenta. La felicidad está en la santidad, en dejar que el Espíritu Santo gobierne tu casa. Gobierne tu casa. Entonces el Señor te dice, entrégame esos ídolos. Porque el demonio es al revés. El enemigo todo lo que te promete te lo quita. Mientras que Dios todo lo que te pide, te lo da después con creces, en abundancia. Así es el Señor. Él te purifica para que des frutos. Él te planta a la orilla de un río. Dios te pague. Cuando estás a la orilla de un río, ¿qué pasa? Que el agua todo el tiempo está cerquita. No te hace falta. Dios te pague. Estás plantado a la orilla de un río y esa agua todo el tiempo está llegando sobre ti. ¿Qué agua es esa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entrando en tu casa. Por eso el profeta Ezequiel 36:25 dice, te voy a quitar ese corazón de piedra, ¿se acuerdan? Y te lo voy a arrancar y te voy a dar un corazón de carne. Voy a limpiar, voy a lavar ese corazón. Es hermoso, porque cuando tú lees el Salmo 51, ¿saben cuál es el Salmo 51? Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Se acuerdan de eso? Casi que todo lo que tú suplicas en el Salmo 51, te lees Ezequiel 36:25 y es la respuesta del Señor a eso. Señor, limpia mi corazón, renuévame por dentro con espíritu firme. Todo eso, ahí el Señor está dándote una respuesta. Es perfectamente una respuesta. Cada frasecita, es casi idéntico, es impresionante. Y el profeta Ezequiel habla mucho de un agua que brota de un templo, eso es hermoso. Y ese es el agua que llega a tu casa. Es el agua que te limpia, que te purifica. Es el agua que toca tu corazón y lo limpia. Nosotros, para ser santos, tenemos que tener un corazón puro. Un corazón en el que Dios esté. El corazón puro, o sea, el corazón purificado, es el que ya pasó por la prueba. La prueba es eso, una purificación en la que el Señor tumba los ídolos de la casa. Nosotros, nuestros deseos los teníamos en un montón de cosas. Y el Señor coge todos esos deseos y los ordena hacia Él, tumbando los ídolos. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo y se puso bravo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? El Señor entra al templo y le tumba las mesas a esos tipos. ¿Se acuerdan? Así entra el Señor a tu casa y no se pone bravo contigo, se pone bravo con los ídolos. Les dice, se largan de mi casa. Y dice el Señor, el celo de mi casa, de tu casa, la casa del Padre, me devora. ¿Y a qué casa se refería? Al templo. Así hace el Señor cuando entra en tu casa. Él entra y empieza a tumbar ídolos. Por eso es difícil al principio cuando uno sigue a Dios. ¿Les ha pasado? Que uno empieza a seguir al Señor y uno cree al principio, no, Dios ahora sí me va a bendecir, prosperar, me va a rellenar de cosas buenas. Gracias especialmente, espirituales. Por eso nosotros no le creemos mucho a ese evangelio de la prosperidad. Nosotros sabemos que bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los puros de corazón. El Señor, ¿qué está diciendo ahí? Felices los que tienen una casa pura, felices los purificados en su casa, felices los que ya no tienen ídolos, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Serán capaces de ver a Dios. Y lo impresionante, la gente va a ver a Dios en ustedes. Es tan increíble. En el mundo ustedes son una caricatura de lo que Dios quiso que fueran. Cuando te decides a seguir de Dios, ya no eres una caricatura, eres imagen.
imagen de Dios en verdad. Imagen y semejanza. La imagen nunca se pierde. Incluso el más pecador es imagen aun cuando reniegue de ella. La semejanza se pierde por el pecado. El es a ser más semejante a Él cuando lo sigues. Y la gente nota eso. La santidad permite que irradies. Esto es muy importante. Hay una frase que a mí me encanta que le escuché a un padre que decía: no se irradia lo que no arde adentro. Cuando en tu casa, en tu corazón ya ardes por Dios, cuando tu corazón en verdad está encendido de amor por Dios, intenso, ordenado, se nota.